Mañana 11 grados 2 décimas la temperatura. La semana pasada te contábamos el conflicto que se había generado en el Museo Histórico Nacional con su director, con Gabriel Di Meglio, y la decisión del gobierno de echarlo. Vamos a hablar ahora con él los motivos, pero eran varias las versiones sobre los motivos. Pero él tenía una fecha de finalización, ahora lo va a explicar mejor. Pero el sábado tenía una visita guiada en el museo, entonces ¿qué hizo el gobierno? Adelantó la expulsión, digamos, de él como director para tratar de que eso no se haga. Se hizo igual, fue un montón de gente, estuvo muy bueno. Pero bueno, estamos directamente para que lo explique en comunicación con él, con Gabriel Di Meglio. ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Nos contás cuáles fueron para vos los motivos por los cuales te corrieron del Museo Histórico, el gobierno te corrió del Museo Histórico Nacional? Mira, no hubo ninguna comunicación oficial, o sea, me dijeron una decisión política, de terminar el vínculo, digamos, y, digamos, hubo mucha especulación, me dijeron off the record que el tema era que yo en algunos medios hablé de la falta de presupuesto, ¿no? Como con preocupación. Sí. Que es total en el caso de los museos actualmente. Hubo también una discusión respecto del sable de San Martín y dónde debe estar. Nosotros lo contamos la semana pasada, el tema del sable corvo. Sí. ¿Hubo algo con eso, es verdad o no? ¿Que lo quiso usar Milei? No, eso de que lo quiso usar Milei no sé de dónde salió. Yo, o sea, puede ser, yo no me enteré, nadie me dijo nada. Lo que sí Sí hubo te lo pidieron para algo. Lo pidió el Ministerio de Defensa para que vuelva a irse a Granaderos, que es donde estuvo por decisión de Onganía, ¿no? En los 60, y estuvo hasta 2015, y bueno, y en realidad le pertenece legítimamente por la donación inicial al histórico, ¿no? Entonces yo salí a decir simplemente que, bueno, sí en su momento me opuse mucho, ¿no? Sería una locura sacarle el sable al histórico, y bueno, eso fue o sea, esas cosas pueden haber jugado un papel. La verdad es que no sé, también puede ser que a mí me reemplazó la que era hasta ahora directora nacional de museos, y que quedó sin el cargo ahora de ella, y bueno, por ahí simplemente pidió el cargo. Eso en el Estado también ocurre. Así que no hay una única decisión, una única razón, creo. Claro, porque hasta ahora llevamos un año y medio del gobierno de Milei y vos estás ahí en ese lugar, digamos. Sí. ¿Antes habías tenido alguna presión, algo? No, por eso digo, no tuvo que ver, por lo menos abiertamente, con nada de lo que yo haya hecho ahí, claro. Porque en realidad es más una situación de abandono que de intención de cambiar algo, ¿no? Que además, bueno, me hubiera ido, digamos, ahí sí, eso es un límite. Los directores tenemos jurisdicción sobre nuestros museos, ¿no? Claro. Pero no pasó, no es que hubo un debate sobre cosas del museo. Estamos viendo en muchos temas lo que influye en la falta de presupuesto, no hay plata, la falta de presupuesto, no hay plata. A nivel de los museos, ¿cómo está esa situación? No, y es bastante dramático porque, no a corto plazo, no lo vas a ver ahora, ¿no? Pero, y a ver, museos como el Histórico y un par más tienen asociaciones de amigos que juntan algunos fondos, pocos pero que te salvan, y podés, por ejemplo, no sé, comprar tornillos, no sé, o armar alguna muestra modestamente, que es lo que nosotros seguimos haciendo, por suerte. Hay museos que no tienen asociaciones de amigos. Sí. Y el gran problema es que entonces no puedes encarar ninguna exhibición ni nada de parte del Estado, que es quien controla los museos, pero tampoco podés, digamos, cuidar bien los edificios, ¿no? Vos tenés, los museos nacionales son muchos, o sea, hay distintas provincias y son fundamentales, no sé, la Casa Histórica en Tucumán, las estancias jesuitas de Córdoba, el Palacio San José de Urquiza en Entre Ríos, es decir, bueno, acá la Manzana de las Luces, son todos edificios muy antiguos que requieren estar encima todo el tiempo, ¿no? Te digo, no con enormes cantidades de plata en lo más mínimo, pero si vos no le pones nada, claro, después arreglarlo sí va a ser mucho peor. Es como pasa con las rutas, ¿no? No las arreglan, en el momento se rompe, la gente se va a empezar a matar, y después arreglarlo es mucho más caro que ir manteniendo, ¿no? Con lo cual es absurdo como política, pero bueno, así estamos. Hay una especie de batalla cultural del presidente Javier Milei que para mí, en uno de sus aspectos,
involucra reescribir la historia, ¿no? Uno a veces lo escucha a Milei, sus visiones sobre la historia, y la verdad es que, ¿de dónde lo sacó? ¿Coincidís con eso? ¿Ves que hay una idea del gobierno de reescribir la historia? Sí, creo que sí. A ver, no voy a decir nunca nada a favor de este gobierno, sí creo que todos los gobiernos tienen una mirada de la historia que a su favor, digamos, todos los gobiernos justifican sus acciones históricamente, todos los que he conocido por lo menos. Sí. Pero incluso cuando dicen que no hablan de historia. Ciertamente lo que hace pero me parece que una cosa es la reinterpretación, no, la interpretación de la historia, y otra cosa es cambiar los hechos directamente. No, eso sí, claro. No, creo que en realidad lo más grave del gobierno de Milei en cuanto a mirada histórica tiene algunas novedades en la democracia, que es, por ejemplo, es decir, el hecho de que si uno compara con el gobierno de Macri, por ejemplo, para usar espacios de derecha, el gobierno de Macri decía desde el peronismo para acá todo fue gravísimo. El gobierno de Milei dice desde la democracia para acá todo fue, o sea, desde la democracia masculina, ¿no? Sí. Ya los últimos 100 años, ¿no? Entonces, una añoranza de la Argentina conservadora, ¿no? De aquel periodo oligárquico. Y ahí, bueno, ese es un poco el cambio y el rescate de ciertas figuras que se ven solo muy parcialmente, por ejemplo, Roca o Alberdi, que sin duda son figuras liberales, pero que también tienen una intención estatista y no antiestatista como este gobierno, ¿no? O sea, hay una reinterpretación errónea ahí de esos personajes. Lo más grave para mí es la reivindicación abierta que nos hacía desde la dictadura, que es la de la conquista del desierto, ¿no? De la matanza, como celebrando eso. Y lo otro, bueno, es el negacionismo de la propia dictadura. Eso sí, también en democracia los gobiernos no hacían, no importa su orientación, y hacer una cosa casi celebratoria de dictadura, me parece a nivel histórico un cambio muy, muy importante, ¿no? Sí, el otro día hubo una discusión con una historiadora, con el director de la Casa de Tucumán, ¿no? ¿Viste? Sobre el tema de si fuimos una potencia o no. Es una mentira absoluta. Eso ya directamente casi parecía un chiste de parte de este señor, que después el presidente lo apoyó, porque en realidad... Pero ojo, hay mucha gente que cree que fuimos una potencia en esa época. Está instalado. No, lo que estaba instalado antes era la octava economía del mundo. Sí. Ese era mi recuerdo, que, bueno, no tiene nada que ver con ser una potencia. Una potencia es un país. O sea, en esa época, las potencias en Europa, Estados Unidos, en todo caso Japón, ¿no? Sí. Una potencia implica que te sentás con los otros de igual a igual. Sí. No que sos un país marginal, que vivís de tu relación con países más poderosos, como era el caso de Argentina. Por eso digo, o sea, el uso de potencia... Bueno, es esa cosa que después hacen que hay gente que se ríe de los argentinos por su grandilocuencia, ¿no? Es decir, imagínate a alguien leyendo que Argentina era una potencia en 1910. O sea, no lo era un país, sí, que era un país a nivel económico próspero, sí, cierto. O sea, muy desigual, pero muy próspero. Ahora, de ahí a potencia tenés un paso gigante. O sea, no resiste un análisis histórico de esa afirmación, es realmente una estupidez, básicamente. Gabriel, ¿cómo te va? Demián Verduga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? Te muevo un poco la cosa y te aprovecho no solo como historiador, sino por las cosas que vos has escrito, sobre todo sobre los sectores populares. ¿Cómo interpretás este momento y el respaldo popular que tuvo Milei? ¿Qué lees que está pasando ahí? Bueno, es interesante que muchas veces cuando uno estudia los grupos populares, siempre o cuando yo empecé en esto, que tenían como comportamientos más tipo contra ciertas cuestiones que los perjudican, pero eso históricamente no ha sido siempre así, ¿no? Yo siempre digo, no olvidemos que en 1995 Menem reeligió después de un gobierno muy feroz con el 52% de los votos, ¿no? Con apoyo popular enorme. Entonces, el apoyo popular de Milei es sin duda un dato porque, digamos, ahí rompió un poco con lo que era el PRO, que era más de clases medias y clases altas, para lograr un voto mucho más transversal socialmente, ¿no? Y sobre todo en el interior del país, que a mí sí es lo que me parece más sorprendente, pero, digamos, uno no opinando como observador nada más, no sabe cuánto de esto es algo que llegó para quedarse o es una foto de un momento vertiginoso, ¿no? Es indudable que lo que logró
este señor ante el fracaso de las dos coaliciones previas en los dos gobiernos anteriores es bueno, la idea de ofrecer una salida, ¿no? Salida que está llevando, como se suponía, a una situación tremenda, pero bueno, que puede todavía dar ciertas ilusiones durante un tiempo y evidentemente, dado que esto no es un tema argentino, yo dices, esto pasa solo en Argentina, pero cuando ves que esto es una tendencia internacional, ¿no? Las políticas como la de Milei, parece una situación preocupante porque no es algo efímero, no es algo que venga y se vaya así nomás. Gabriel Di Meglio, exdirector del Museo Histórico Nacional, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Chao, chao.